y realizadores. No comprometen a la Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo, por la confianza que han tenido en Sonora 1500, en este programa, en ofrecerme toda esa ayuda que me han ofrecido, disponerse de carros, de donde recojo, donde llevo. Gracias, gracias, gracias porque hemos podido ayudar, seguimos ayudando y como les dije anoche, sin pedirle a nadie un peso, ni he puesto videos, ni he puesto flyer, nada, absolutamente nada. Entonces, que tengan esa confianza en Sonora 1500, en este programa y en Vilma del Mar, para mí de verdad es una honra y muy, muy agradecida. Ya va tomando normalidad dentro de lo posible todas las cosas que se están dando. De todas maneras debemos estar muy atentos, conservar la calma, estar, si no necesitamos ir por los sitios donde hay más acumulación de riesgo, evitémoslo. La curiosidad, el deseo de ver, todo eso es, bueno, a veces nos gana, pero debemos ser conscientes y responsables con nosotros mismos y con la gente que está trabajando en esos espacios, y que una persona que no vaya sino a mirar y, perdóneme la expresión, a bochinchar, es mejor que nos quedemos en la casa y bochinchemos a través del teléfono, del Facebook, del YouTube, lo que sea, pero seamos conscientes, seamos considerados, respetuosos. Bueno, saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, nuestro director de Sonora 1500 AM, Oscar Perdomo en el máster, en la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Vilma del Mar. Hoy estamos en Encuentros Jurídicos, nos acompaña el doctor Jesús Nelson Viveros Quiñones. El tema de hoy, los derechos fundamentales y la acción de tutela. En la reflexión de los jueves que nos corresponde con el doctor Jesús, nos va a hablar sobre la importancia de cuando una persona ciega, invidente o con limitación visual, que es lo correcto decir, se enoja, ¿cómo debemos actuar? ¿Sí? Entonces, gracias por estar como pendientes de este espacio. Muy buenas noches, doctor, un placer volverlo a ver acá. Gracias a Dios, usted, su familia y todos los suyos están muy bien, y pues todos nos encontramos y estamos contándonos cómo nos fue con ese susto tan fuerte como fue el día lunes. Muy buenas noches, Vilma, muy buenas noches a Oscar, y buenas noches a toda la audiencia. Solamente queda decirles que después de ese susto tan terrible, porque sí fue mucho susto, estamos aquí, gracias a Dios, y pedirle al mismo Creador que tenga misericordia de cada uno de las personas que han tenido percances, de quienes han perdido la vida y de sus familias, para que les dé el consuelo que necesitan. Esto es un fenómeno natural, no es una ira de Dios como la gente lo dice, la naturaleza manifestándose.
A veces nosotros buscamos un culpable y la culpa le decimos a Dios. Pero es que Él creó este planeta de cierta forma para que se pueda sostener. Y la forma de sostenerse es haciendo ese tipo de movimientos. Eso es liberación de energía. Que nosotros hacemos las cosas mal porque si sabemos que eso está sucediendo, debemos construir de una manera que nuestras construcciones sean sismo resistentes. Es obvio que hace algunos años no teníamos todo ese conocimiento, pero ahora lo tenemos. Y si ustedes observan, muchos de los inmuebles que sucumbieron ante el sismo fueron construcciones muy antiguas. Entonces, bueno, ya es hora de comenzar a cambiar para proteger la vida, la honra y los bienes de nuestra gente en Colombia. Esa es la obligación del Estado colombiano y de las autoridades en Colombia. Y de cada uno de nosotros tener esa responsabilidad también, cómo construimos muchas veces por ahorrar materiales, como el cuentico, doctor, del trabajador que cumplió X años y el dueño, el jefe, le dijo: necesito que antes de irte me construyas esta casa lo mejor posible. Y fue y compró y construyó, pero con lo más barato, lleno de rabia, de enojo, porque pues tantos años y cómo así, antes de darme algo me pone a que le deje una casa construida. Y cuando le terminó la casa, ya está la casa, ay, qué bien quedó tu casa, toma, esas son las llaves de tu casa, era su casa. ¿Sí? Así hacemos todos muchas veces, que porque no es para mí, pues entonces aquí le quito el vendaje, le echo como la trampita, como el debajo de la mesa, como la carta que tengo por ahí escondida. Entonces no, ser lo más transparente posible y lo más importante. En la reflexión de hoy vamos a hablar de, en algunas ocasiones, una persona con discapacidad visual, una persona ciega, es una persona con todas sus emociones, con todos sus defectos. Eva es una persona. Entonces, en muchas ocasiones, estas personas van a sentir molestia, van a sentir rabia, van a responder de una manera un poco inadecuada, agresiva, y la persona que pretende ayudarla va a sentirse ofendida. Yo les voy a decir una cosa: no deben ofenderse por eso. Esa persona puede ser que está pasando un mal momento, pudo ser que cuando pidió ayuda a alguien sucedió algo que es muy molesto y sucede con mucha frecuencia. Por ejemplo, alguien le ofrece ayuda a una persona invidente y no es la persona que lo hace de la manera caritativa, sino que lo hace aprovechando una circunstancia que esta persona está en circunstancia de debilidad manifiesta y está en un estado de indefensión y es víctima de hurtos. Entonces, muchas veces esa persona ha pasado por esas circunstancias. Entonces, cuando alguien de buen corazón, de verdad, ahora sí viene a ofrecerle ayuda, lo encuentra prevenido y lo encuentra molesto y piensa que alguien más le va a hacer cosas indebidas. Como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Pagan justos por pecadores. Entonces, ¿qué deben hacer las personas? Dejen pasar. Está bien. Pretendí ayudarlos. Si ustedes no necesitan ayuda, discúlpenme. Bueno, pero no significa que ustedes van a dejar de ayudar a una persona con discapacidad visual. Ese es un caso aislado. No siempre van a ser así. No siempre va a suceder. Entonces, ustedes perfectamente pueden volver a ofrecerle su ayuda a otra persona con discapacidad que no va a pasar lo mismo, créanme. Entonces, eso es situaciones que pasan. Y eso no significa
que todas las demás personas con discapacidad visual van a tener una reacción como la que tuvo aquella persona. Es decir, ustedes sigan brindando su ayuda, sigan brindando su colaboración, sigan siendo buenas personas y olviden ese momento, ese impasse que vivieron con esa persona. Muy bien, muy interesante porque es que de verdad no siempre los vamos a encontrar de buen humor y hay la reacción a situaciones de que pronto crean que van a ser agredidos o que van a ser o que los van a hurtar. Bueno, doctor, el tema de hoy son los derechos fundamentales y la acción de tutela, pero como los oyentes sabían que usted venía para acá, ellos de pronto a nivel general quiere que usted los oriente con todo lo que está pasando de eso, el terremoto, las casas averiadas, sobre todo, mucha gente está bastante preocupada por los edificios, por sus apartamentos, que en el tercer, cuarto, quinto piso están averiados, no pueden ingresar, que los están pagando apenas, o bueno, si ya los pagaron. ¿Cómo, digamos, quién les responde o cómo pueden hacer ellos para eso? Porque pues es una propiedad horizontal y pues ¿cómo nos puede orientar usted, abogado, o a estas personas que han preguntado sobre ese tema? Bien. Mire, resulta que cuando ustedes adquieren un crédito para adquirir un bien inmueble, generalmente el banco no solamente les incluye dentro del crédito que están ustedes adquiriendo el pago de las cuotas. Pues no. Les incluye y les incorpora generalmente dos tipos de pólizas. Una póliza que garantice el cumplimiento del crédito y una póliza que tiene que ver con un seguro de vida que ustedes pagan sin saber que lo están pagando. Interesante. Pero el banco lo ha incluido dentro del crédito que a ustedes le está cobrando. Observen las cuotas y ya verán que ahí les aparece. Que ahí les aparece un crédito por un seguro de vida. Eso es por si ustedes fallecen. No, quiera Dios que no. Pero durante el tiempo que está pagando la obligación. El banco en ese caso cobra esa póliza y el bien queda saldado. Entonces, eso para cuando uno hace un crédito común y corriente. Pero cuando se compra en propiedad horizontal, ustedes compran un apartamento en un plan de vivienda o un proyecto de vivienda que hay, entonces también sucede lo mismo. Ustedes tienen una póliza, un seguro de vida, como ya les dije, y después de esto tienen una póliza contra riesgos del inmueble que están adquiriendo. Y generalmente hay otra póliza que la compra la administración. La administración del conjunto residencial donde ustedes viven tienen una póliza que tiene que ver con asegurar contra este tipo de siniestros el inmueble que están administrando. Y de allí saldrá, si se destruye el inmueble, esa póliza cubre todo esto y reconstruirán su inmueble nuevamente, porque está asegurado. Generalmente eso sucede. Me decía alguien por ahí que es que comprar un apartamento en un conjunto residencial, en una torre de edificios, es como comprar una casa en el aire. Pues, si lo vemos desde la óptica del común, yo diría que sí. ¿Qué es eso?
Es como comprar una casa en el aire. Porque el terreno donde está construido la edificación, no tiene toda el área para todos los apartamentos que hay allí, para todas las unidades de vivienda, no tiene todo el área para darle a cada uno un área suficiente para construir su casa. No la tiene. Ejemplo, en el conjunto residencial donde yo vivo, hay 7 torres. El área total del condominio es de 5.000 metros, es decir, media hectárea. Allí es cada torre de las que les hablo tiene 20 apartamentos. Total 140 apartamentos. 5.000 metros cuadrados. Perdón un momentico, Doc, ¿se puede acercar un poquito más? Eso, ahí. 5.000 metros cuadrados. Ahora me enredo. Para dividirlos entre 140 apartamentos. No le da para darle a cada uno de a cuánto, ni siquiera 50, ni siquiera 10 metros. Para construir. Interesante, ¿no? Ni siquiera 10 metros. Claro, porque como también hay zonas hay zonas comunes, sí, pero todo de todas maneras, uno no, en este tipo de construcciones no se divide así. Generalmente se divide ya en términos porcentuales y en términos de cuánto cuesta el terreno que tenemos y cuánto es el área que nosotros tenemos allí. Y asimismo se hace entrega. No puede pensarse que las personas del primer piso son los dueños de la tierra, ¿no? Dicen que son los únicos que tienen el lote. No, fíjense que no. Ellos están en el primer piso simplemente. Pero la tierra, el terreno donde están construidos los edificios es de todos. De todas las bueno, en el caso de la unidad donde yo vivo, es de los 140 copropietarios que hay allí. Todo el terreno es de todos. De todos. Entonces, y no se deben preocupar, las pólizas existen y esas pólizas garantizan que el inmueble va a ser reconstruido, si ha tenido simplemente averías, las pólizas cumplen con eso, y si hay que reparar, ellos reparan. Es diferente cuando es mi casa particular, tengo una casa y es independiente de todas las demás. Si yo no he adquirido una póliza contra siniestros, contra incendios, contra terremotos, contra cualquier otro tipo de evento que le pueda ocasionarle un siniestro en su casa, entonces corre por cuenta mía. Obviamente el Estado tiene algunas políticas de mitigación de riesgos. Y tiene dentro de su haber algunos aportes que hacen para que cuando hay un siniestro de esta naturaleza, de esta característica, y que es la naturaleza porque son daños fortuitos. Esto no es algo que algo lo pensaba, eso es algo fortuito. O cuando es un hecho de fuerza mayor, que son hechos que los genera el hombre, entonces el Estado viene y trata y asume gran parte de esa reconstrucción o de esa indemnización por los perjuicios ocasionados. Muy interesante. Bueno, eso es a nivel general. Muchísimas gracias, doctor, por aclararnos un poquito. Y ahora sí vamos con el tema derechos fundamentales. Pues bien, mire, vamos a hablar hoy del título segundo de la Constitución Política de Colombia de 1991. Ese título segundo
nos habla de los derechos, de las garantías y de los deberes. De eso nos va a hablar ese título. Y el capítulo 1 de ese título, de la Constitución Política, nos habla de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, fíjense ustedes, antes de comenzar a hablarles de esto, voy a hacerles un pequeño recuento, una pequeña síntesis de por qué yo hablo siempre que me refiero a la Constitución Política de 1991. Anteriormente estaba la Constitución Política, antes del 91 estaba la Constitución Política del año 1886. Esa nos rigió hasta 1991. ¿Por qué se cambió la Constitución del 86, de 1886 por la de 1991? Hubo una época, en esa época había muchos movimientos y muchas inquietudes con respecto a la modernización de nuestra Constitución y traerla a una época más cercana, es decir, y proyectarla, porque habíamos entrado a la modernidad. Recuerden que a partir de allí nosotros comenzamos a conocer, comenzaron a entrar los sistemas, el internet, los computadores, los celulares, toda esta tecnología que nos llegó así como de golpe. Es un avance. El siglo XX nos dejó un avance en la tecnología impresionante, un desarrollo total, y cuando se desarrolla de esta manera, entonces las personas que estamos viendo ese cambio, nos vemos abocados a que se vayan presentando muchísimos otros tipos de comportamientos del ser humano. El ser humano evoluciona, y también evoluciona la tecnología, y evolucionan muchísimos de los problemas que los seres humanos nos traemos. Por ejemplo, hablemos de las cosas malas. Los malos no solamente aprovechan la circunstancia, sino que cuando te llega una tecnología nueva, los primeros que saben para qué se usan son los malos, porque la utilizan para hacer el mal, para aprovecharse de los que todavía no conocemos ni sabemos, y esto. Y a través de la tecnología, hoy por hoy, ustedes han oído hablar de los delitos informáticos. Ellos saben mucho de eso. Entonces, de eso no había normatividad. Para ese tipo de delitos no había normatividad, porque no existía la informática. Entonces, la Constitución Política vino a llenar esos vacíos. En 1991, un grupo de jóvenes, de estudiantes, propusieron en una elección de ese entonces que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente, e incluyeron para las votaciones de esos días. En ese entonces, acuérdense que nosotros para votar no teníamos un tarjetón, sino que teníamos papeletas. Eran 6 papeletas, e incluyeron una 7ª papeleta. Por eso, cuando hablan de la constituyente, dicen: gracias a Dios que se incluyó esa 7ª papeleta. Y se habla mucho de la 7ª papeleta. La 7ª papeleta es eso, que en ese entonces no teníamos tarjetones, sino papeletas. Así nos trampeaban mucho más. Y como no había el internet, pues con mayor razón todavía. Entonces resulta que se dio esa Asamblea Nacional Constituyente. Esa 7ª papeleta, digan ustedes, es lo más parecido a un plebiscito.
que se convoca al pueblo para que tome unas decisiones, y entonces a través de la séptima papeleta, la gente con la séptima papeleta ni siquiera sabía qué era lo que estaban pensando ni qué era lo que iban a hacer, muchísimos, pero la séptima papeleta se logró y tuvo una votación altísima. Entonces se obligó al Estado, a los gobernantes de ese entonces, a hacer la elección de las personas que iban a participar en la reforma constitucional, y se llamó Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente, elegidos fueron muchísimas personas. Se eligieron a las personas y se dedicaron por un determinado tiempo, le dio la ley, para que hicieran la reforma a la Constitución. Esa reforma a la Constitución se dio, y en el mes de junio del año 1991, el presidente César Gaviria Trujillo, sí, así como que llama así, César Gaviria Trujillo, estaba colocando en las manos del pueblo la constitución, la nueva constitución política de 1991. Recuerdo una expresión de él que dijo: colombianos, bienvenidos al futuro. Ajá, Esa expresión la hizo el señor César Gaviria Trujillo, entregando la nueva constitución política. Esa constitución política nos trae unos derechos que yo los llamo derechos naturales y que no deberían ser sino simplemente reconocidos. Pero como nosotros somos necios, entonces hay que escribírnoslos y hay que obligarnos a reconocer nuestros propios derechos. Los derechos fundamentales son los mismos derechos naturales que son inherentes al ser humano, porque vienen consigo, vienen con él, son propios del ser humano, no se les puede negar, son de él. Desde que se engendra un niño hasta que nace y vive, hasta que llega su momento de su fallecimiento. Esos son derechos fundamentales. Y entre esos derechos fundamentales, voy a hablarles del primer derecho fundamental que trae la Constitución Política de 1991 y está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política. Y fíjense este derecho que es el que lo dice todo. Es el derecho a la vida. El derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable, dice la Constitución. Y a renglón seguido trae otro apartecito que dice: no habrá pena de muerte. Muy bien. Miren esto. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Si no existiera la vida, no estaríamos aquí hablando de esto, ¿saben? Si no existiera la vida, nosotros obviamente no estaríamos aquí. Nadie. Por eso el máximo derecho, el bien supremo que tienen los seres humanos es la vida. Es un bien supremo. Por eso le decimos que es inviolable. Inviolable. Y en Colombia se aparta la legislación y los legisladores de que existan penas como la pena de muerte. ¿Por qué razón? Por lo dicho anteriormente, el derecho a la vida es inviolable. Inviolable.
Muy interesante, doctor, porque de todas maneras, pues hay otros países que pues tendrán sus propias constituciones y todo eso y tienen el derecho, digamos, no tienen ese derecho a la vida, ese respeto a la vida y por eso pues hay algunos delitos que los pagan con la muerte. De todas maneras, es un tema muy interesante. Hoy hemos aprendido bastante. Vamos a nuestro corte y ya regresamos. Todos los jueves por Sonora 1500 AM en el programa Encuentros con Vilma del Mar tenemos nuestro jueves jurídico de 7 a 8 de la noche. Un espacio para resolver tus inquietudes legales. Una tarea que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder. Así que recuerden conectarse por el Facebook Live de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Abogado Jesús Nelson Viveros Quiñones, especialista en Derecho Administrativo, de Familia, Civil y Pensiones. Ubíquelo en la carrera tercera número 4019 en la Asociación Asolid, Barrio Las Delicias. Solicite su cita al 315-473-7024. 315-473-7024. Abogado Jesús Nelson Viveros Quiñones. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. ¿Quieres sentirte mejor de forma natural? Conoce Kelife, El kefir totalmente natural que cuida tu bienestar y el de tu familia. Disfruta de una bebida rica en probióticos que favorece la salud digestiva y fortalece tu bienestar desde adentro. Haz tu pedido hoy mismo y recíbelo sin salir de casa. Realizamos domicilios. Contáctanos al 316-468-3811 y descubre por qué Kelife es el aliado perfecto para una vida saludable. pide el tuyo ya. Bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Hoy en Encuentros Jurídicos nos acompaña el doctor Jesús Nelson Viveros Quiñones y el tema los derechos fundamentales y la acción de tutela. Vamos a ver si alcanzamos porque está muy interesante esto de los derechos. Muy bien. Yo sé que habrán personas que están pensando y me dirían, pero ¿qué si una persona viene y nos quita la vida de manera, de cualquier manera? ¿Cómo va a ser el Estado para protegerme? El Estado, todas las autoridades estatales están constituidas para proteger la vida, la honra y los bienes de todos los habitantes en el territorio nacional. Vida, honra y bienes. Tomemos primero la vida, que es del derecho que estamos hablando. Cuando el Estado, cuando las autoridades emiten normas que tienen que ver con la protección de la vida, por ejemplo, le dicen al señor que compró una moto, lo primero que usted debe hacer es aprender las normas de tránsito. Después aprenderá a conducir. Y no solamente es aprender a conducir, las normas de tránsito hay que cumplirlas. Y cuando a ustedes le dicen, por ejemplo, sale la autoridad y dice, necesariamente usted debe comprar un casco. Y esos cascos tienen que tener estas y aquellas denominaciones. Y estas y aquellas características. Además debe colocarse un chaleco reflectivo.
Además de las llantas de su vehículo deben estar en buen estado. Eso no es una canzonería, ni es por fastidiar a la persona que ha comprado su vehículo. No es por fastidiar al colombiano, no. Es que el Estado está ejerciendo la protección de la vida. Porque si usted se cae de la moto, lo primero que se estrellará contra el piso será su humanidad. Y lo primero que sufrirá será su cabeza. Entonces, cuando lleva un casco, y el casco tiene las especificaciones, se hace de esa manera, porque hay ingenieros que han construido ese tipo de elementos para protegerle su vida. Claro. Eso es. Que usted debe respetar las leyes, las normas de tránsito. Sí, claro, las normas de tránsito hay que respetarlas porque usted, acuérdese que el Estado está protegiendo su vida y la de los demás. Eso es la forma como el Estado protege la vida. Que me diría usted, pero ¿y cuando un sicario viene y lo coge a uno y lo mata? El sicario no se le puede prever porque el sicario no es el enemigo de nadie. El sicario no es el enemigo de una persona, por eso no te pueden proteger de ese individuo. El sicario es una persona que es contratado por un tercero. Entonces, ese no se lo puede proteger. Sin embargo, a estos derechos fundamentales, la ley trae la acción de tutela. Voy a irla incluyendo para que ustedes vean más o menos cómo hace la dinámica de esta charla. La acción de tutela es un mecanismo. Cuando hablé de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91, esta Asamblea Nacional Constituyente trajo consigo la incorporación de un derecho, de un tipo de proceso muy expedito para proteger rápidamente los derechos fundamentales de las personas. Ese derecho expedito está consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y se llama la acción de tutela. Tutelar es proteger, es cuidar. Eso es tutelar. Proteger, cuidar. Estar pendiente de que a esto hay que cuidarlo, hay que protegerlo. La acción de tutela es eso. Es eso. Anteriormente, para que ellos trajeran esta acción de tutela, tuvieron que investigar muchísimo. Y tuvieron que copiar de algunos otros países la existencia de este mecanismo expedito para que los jueces tuvieran una herramienta pronta, rápida y solucionar un problema actual o inminente o una amenaza, que para proteger los derechos de los ciudadanos. La acción de tutela es una herramienta que no es accesoria, es una herramienta propia, con vida propia, que tienen los jueces para proteger tus derechos. ¿Cómo funciona? Vamos a proteger a alguien que está amenazando la vida de una persona. Se está amenazando, por ejemplo, no te prestan un servicio de salud. Si no te prestan un servicio de salud, eso significa que te está amenazando la vida. Si una persona se le deteriora su salud, quien le está negando su servicio de salud está atentando contra la vida de esa persona. Porque la salud es inherente, es una extensión del derecho a la vida. Eso es. ¿Cómo hace para protegerla?
¿Cómo me protejo de un sicario o de un juez como les dije anteriormente, de un sicario? No te puede proteger un juez, porque ese tú no lo conoces, ni él ni siquiera te conoce. No es tu enemigo, ni tampoco te ha amenazado. Él simplemente actúa de manera cobarde, alevosa, como quieras, pero actúa. A esos hechos difícilmente las autoridades pueden preverlas. ¿Cómo se puede prever? Cuando tú has tenido amenazas, cuando tú has tenido algún tipo o estás en una circunstancia que demande riesgo, cuando por tu actividad, ya sea política, ya sea laboral, allí te pueden proteger la vida. ¿Cómo? Vamos a ver. O por sinvergüenza, meterse con la mujer que no le toca. Bueno, mire, entonces allí el juez actuaría. Tú vas ante el juez de tutela. Este procedimiento es muy simple, es expedito, es sencillo. Es simplemente tener claro cuál es el derecho que te están amenazando. Como el ejemplo que les traje en la salud. ¿Quién lo está amenazando? Pues la IPS o la EPS, que no te está prestando el servicio de salud adecuadamente. Que tienes una cirugía programada y es urgente que te la hagan, y ellos te han puesto 1000 trabas para hacerte la cirugía. Que te tienen que entregar los medicamentos porque tu condición de salud lo amerita que sean pronto. Entonces, y tampoco te los han entregado. ¿Qué hace la persona? Acudir ante el juez. Demostrarle con sus exámenes médicos, con sus conceptos médicos, que le están diciendo que el procedimiento que se requiere es urgente porque está amenazando la vida de la persona. Entonces el juez, en 10 días hábiles, imagínense el proceso, te presentan un proceso y en 10 días hábiles ya tienen la respuesta. 10 días. 10 días. Y muchas veces presentan la tutela y al otro día lo están atendiendo porque ahí sí corren. Sí, porque es que inmediatamente el juez de tutela recibe tu demanda, tu acción de tutela, así se llama, acción de tutela. Es una demanda, ¿no? Yo hablo de demanda porque eso es una demanda. Sí. Recibe tu tutela e inmediatamente analiza eso. Tiene que dejar cualquier otro procedimiento. Todos los demás procesos pueden esperar, menos el de protegerte la vida. Eso no puede esperar. Por eso no se enojen cuando el proceso de ustedes, que lleva 10 años allá en el juzgado, no ha salido. Porque es que el juez tiene esa condición, que le llegan las acciones de tutela y le llega por montones, y entonces él tiene que dejar de lado los otros que no revisten urgencia manifiesta, y tiene que proteger la vida. Y notifica, e inmediatamente le llegó la tutela, la analiza y notifica al tutelado, a la entidad que te ha negado el servicio de salud. ¿Qué hacen ellos inmediatamente? Si ustedes observan, como dice Vilma del Mar, dice, al otro día nos están llamando. ¡Claro que sí! Vea, ya apareció, ya hay agenda, ya la esperamos para tal día. Eso sucede porque es que ya el juez le mandó a decir, mira, usted está tutelado por esto. Respóndamelo, ¿por qué no le ha resuelto el problema al paciente? Claro. Entonces ellos para quitarse de encima la presión del juez, te llaman de inmediato, te resuelven el problema, ya hay agenda, ya lo vamos ya. Pero esa es la protección que te ofrece el Estado para proteger, valga la redundancia, tu derecho fundamental a la vida. A la vida. Eso es un mecanismo. A tutelar si no nos dan la cita rápido. Ahora bien, les voy a comentar esto. La acción de tutela no sirve
para todos los asuntos. No, 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 no. La acción de tutela solamente te va a servir en derechos humanos, en derechos fundamentales, en derechos fundamentales. Y que estos derechos fundamentales no se puedan reclamar, esos derechos no se puedan reclamar por un procedimiento ordinario. Cuando hablo de un procedimiento ordinario, esto es que no se pueda reclamar por la vía civil, porque uno puede hacer una demanda civil y resuelve su problema, porque no se puede reclamar por la vía penal, porque uno puede hacer una denuncia penal y llama el juez el juez llama a cuentas al denunciado a través de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si estos otros mecanismos jurídicos pueden ser utilizados en el procedimiento o en el asunto que ustedes tengan, la acción de tutela no es procedente. No es procedente. ¿Qué derechos se pueden tutelar? Estamos en el primero. Estamos hablando del primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida. Ese es el primer derecho y, como les digo, de ese derecho se deriva todo lo demás. Todo. Del derecho a la vida. Del derecho a la vida. Porque si ustedes si no tuvieran vida, no hay derechos. No hay derecho. No se podía tutelar. No se puede tutelar. Bueno, muy interesante. ¿En cuál otro caso puede uno colocar tutela? Bueno, vamos a hablar del derecho. Hay un derecho que se utiliza con mucha frecuencia, y lo más seguro es que a todo mundo, el que pida, vean violado ese derecho, se lo van a tutelar. Es en el artículo 23 de la Constitución Política, está el derecho a hacer peticiones respetuosas a las autoridades. Ese derecho es un derecho fundamental. El derecho a hacer peticiones respetuosas a las autoridades. Me preguntarán ustedes, ¿qué puedo pedir? Que me atienda. Sí. Que me respeten la salud. Bueno, el derecho de petición es que ustedes tienen al frente una autoridad. Vamos a hablar de la administración pública municipal. La administración pública municipal tiene en su haber, la administración pública municipal, los gobernantes del municipio tienen en su haber el administrar la ciudad, y dentro de sus normas de administrar la ciudad le corresponde o le pertenece a los ciudadanos. Cali es de los caleños. Entonces, el alcalde va a necesitamos que nos entregue una documentación porque va a hacer una calle, o va a hacer una construcción de no sé qué, cualquier cosa, o va a destruir, o va a acabar con un pueblo, con un puente, o va a construir, o va a imponernos unas sanciones que nosotros consideramos que no son así, o simplemente nos están cobrando unos impuestos indebidos. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos el derecho a pedirle a la autoridad correspondiente que nos dé una explicación del por qué nos está cobrando esos impuestos. Y ellos tienen que darnos esa explicación. Tienen que darnos. No es que
si me da la gana, no le contesto. No. Tienen que contestarla. Claro, porque es un derecho. Es un derecho y acuérdense lo que les estoy diciendo. Es un derecho fundamental. ¿Qué hará el alcalde? El alcalde o la autoridad correspondiente. Pues responderles y responderles de fondo. Responderles con claridad. Tiene que darle una explicación del por qué le está cobrando esos impuestos. Tiene que darle el sustento jurídico de dónde sacó esa norma para cobrarle esos impuestos. Y si ustedes le están pidiendo que les entreguen documentos, tiene que suministrarle los documentos que ustedes están solicitando, porque es un deber de ellos y un derecho de ustedes tener la información de primera mano y la respuesta y la solución de fondo al planteamiento jurídico que ustedes están haciendo. Doctor, usted lo dijo. No vamos a alcanzar a verlos todos. No, de pronto el paréntesis que hicimos al principio Sí. con las preguntas que tenían, Pero ya se nos agotó el tiempo, dónde lo pueden ubicar los oyentes, y quedamos para los siguientes, el siguiente jueves con usted, que nos acabe de explicar esto tan importante de los derechos fundamentales. bueno, a mí me pueden ubicar en el teléfono 315-473-7024. Si no les contesto por estos días, no se angustien, déjenme el mensaje que yo tarde o temprano lo reviso. Lo que pasa es que estoy un poquito incomunicado. Bueno, yo estoy aprendiendo, voy a empezar un derecho de petición porque no me contesta. Pero yo les contesto, pero ya está, ya casi lo No, estoy esos viendo. días es válido porque ha habido cortes de energía, a veces nos cogen sin cargar el celular y cantidad de cosas. Bueno, doctor, 315-473-7024 o en la carrera tercera 4019, el barrio Las Delicias. Allá funciona la Asociación de y para Limitados Visuales, ASOLID. Una invitación adicional. El 3 de octubre tenemos nuevamente un bingo. Ya lo 3 estoy de esperando. octubre. 3 de octubre, los espero desde las 3 de la tarde allí, a todos. La boleta vale 20,000 pesos, hay muchos premios y ustedes pueden consignarlo, pueden comenzar a pagar sus boletas en este número de NECI. 312-865-7156. Y me envían la boleta. Por 6. Eso es. Y envían la consignación. Y me el envían la comprobante, consignación sí. para mandarles su boleta. Muchas gracias, doctor. Gracias por sacar ese espacio de su tiempo y enseñarnos y dejarnos como tan claro todo esto del derecho de petición. A ustedes, amables oyentes, gracias nuevamente por la confianza que tienen a través de Sonora 1500, este programa Encuentros con Vilma del Mar, y conmigo, porque de verdad hemos podido, ayudar a mucha gente por iniciativa de ustedes. Gracias. Y bueno, estaremos mañana nuevamente aquí. Gracias. Todos los jueves por Sonora 1500 AM en el programa Encuentros con Vilma del Mar tenemos nuestro jueves jurídico de 7 a 8 de la noche. Un espacio para resolver tus inquietudes legales. Una tarea que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder. Así que recuerden conectarse por el Facebook Live de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Vilma del Mar, terapeuta holística.